Bueno, muy buenas noches, estimadas y estimados. Hoy día vamos a tener nuestra tercera clase ya del módulo de la comunicación. Recordar, cierto, que la semana pasada no tuvimos clase, pero esas clases obviamente van a ser recuperadas. Ya, así que solamente no tuvimos el día miércoles. ¿Ya? Así que esas clases van a ser netamente recuperadas. Bueno. em, Comentarles, ¿cierto?, que hoy día vamos a ver ya la segunda parte del material que estábamos revisando, ¿ya? Y quiero que por favor me confirmen si es que es el mismo que yo les voy a presentar acá dentro del PPT. No sé si lo logran ver. Sí se puede ver, profesor. Es el mismo, ¿no?, que tienen ustedes. Módulo de vamos revisando. Sí, profe, es el mismo que enviaron por el WhatsApp. Ya. ¿Todos tienen el material? Bien, bien, bien. Bueno, vamos a empezar de las... Ya hemos visto tanto esto de la comunicación. De los 10 rangos, de los 10 rangos fundamentales de un buen líder, ¿ya? Ahí vamos a empezar. Ahí. Bien, ¿alguna duda, consulta con la clase anterior? No, Súper. Bueno, cuando hablamos, ¿quién es nuevo dentro de esta clase? Yo acabo de entrar hoy día. Ya, Alejandro, Yo, sí, profesor, buenas noches. Daniela Daniela. Piña también acabo de Ya. ingresar hoy. Mira, nos gustaría que se presentaran ya dónde trabajan, de qué ciudad son, para irlos conociendo un poquito más. Profesor, yo, Daniela Piña, mire, yo hoy en día soy dueña de casa. Hace 8 años que me dediqué a ser dueña de casa y siempre trabajé como asistente de recursos humanos, asistente contable. Y entonces ahora quiero retomar, volver a trabajar, ya está mi hijo más grande, entonces por eso quiero hacer este curso de capacitación para actualizarme un poco, si es que hay cosas que olvidé o que debo actualizar. Eso. Bien, ¿de qué ciudad es usted, Daniela? Santiago. Santiago. Súper. ¿Quién más? Alejandro. Bueno, mi nombre es Alejandro Cordero, soy de la Comuna Alto Hospicio, en la primera región. Actualmente se podría decir, estoy desempleado, pero estoy tomando trabajo así esporádico. Y bueno, mi último trabajo fijo estuve en el Casino Juegos de Iquique y anteriormente tuve trabajos más de tipo administrativo, como asistente administrativo en varias oficinas y encargado de logística en una empresa de capacitación que había en Santiago antes. Bien, súper. ¿Alguien más? Bueno, bienvenido Daniela y Alejandro. ¿Ya? Le explicaron sobre el uso de la plataforma, ¿cierto? Sí, profesor. Ya. Alejandro igual. Sí, la estuve revisando en la mañana, me matriculé el sábado y lo estuve revisando y me mandaron los links ya. Bien. Bueno. Ahí ustedes también pueden ver las clases ya que hemos tenido, que todo eso queda grabado
Obviamente las clases se suben, tengo que subir la clase anterior, que como fue por partes, tuvimos ahí un problema de conexión, ¿ya? Así que tengo que agrupar cierto esos contenidos y subirlo al link, ¿ya? Así que eso está pendiente, pero también considerando que ahí tuvimos algún impasse dentro de la presentación, así que por lo mismo quiero también hoy día reforzar aquello, ¿ya? Este módulo de la comunicación, estimados y estimadas, son 4 clases, ¿ya? Hoy día nuestra tercera clase, el día miércoles nuestra última clase de este módulo, ¿ya? Y se aplica una prueba. Esa prueba, ¿cierto? Como ya ustedes bien saben, y para los nuevos también, para que hoy día se enteren de aquello, esa prueba tiene una duración de 24 horas, ¿ya? Es una prueba que se hace a través de la plataforma Link, ¿ya? De ProEduca Chile, lo cual, ¿cierto? Ustedes tienen que ingresar y pueden hacer esa prueba, ¿ya? Es una prueba que ustedes van a tener un tiempo de 90 minutos para desarrollarla, realizarla, ¿ya? Y como sugerencia, siempre cuando la realicen, la prueba, o sea, no esperen los últimos minutos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo se la activo el día miércoles a las 10 de la noche, va a tener hasta el jueves 10 de la noche, ¿ya? 24 horas. Y va a tener un tiempo de 90 minutos como máximo. Ahora, si usted ingresa 10 para las 9 del día jueves, solamente va a tener 10 minutos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el tiempo, las 24 horas se cumple a las 10 de la noche, ¿ya? ¿Dudas, consultas en relación a eso? No sé. ¿No? ¿Bien? ¿Todo bien? Súper. Ya. ¿Alguien más que quiera comentar alguna situación? Bien, bueno, cuando hablamos de la comunicación para el liderazgo, preguntábamos, ¿cierto?, el otro día si es que el líder se hace o nace, ¿cierto? Dentro de esta perspectiva, hay que considerar, ¿cierto?, que hay diferentes líderes, ya, que obviamente buscan, ya, que la empresa crezca, ¿cierto?, que haya una comunicación también efectiva, que haya obviamente una retroalimentación, ¿cierto? Y que haya un trabajo en equipo netamente con los trabajadores, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la importancia de la comunicación del liderazgo? Principalmente, ¿cierto? Las habilidades, ¿ya? Y para ser un buen líder, ¿cierto? Uno tiene que tener habilidades blandas. ¿Para qué? Para que obviamente de una u otra forma uno pueda, ¿cierto?, trabajar en equipo, pueda trabajar en red, ¿cierto? O también pueda trabajar con cada uno de sus trabajadores o con sus talentos, ¿ya? Pero para aquello también, ¿cierto?, es fundamental considerar algunos aspectos para ser un buen líder. Por ejemplo, un buen líder tiene que comunicar, tiene que motivar, tiene que resolver conflictos, tiene que reconocer el talento, tiene que organizar, delegar, desarrollar estrategias, ¿cierto? Establecer metas, empatizar y analizar. Cuando hablamos de comunicar, tenemos que buscar, ¿cierto?, cuáles van a ser las herramientas de este líder, ya, para que obviamente se pueda comunicar con sus equipos. Luego tenemos que motivar a los talentos, motivar, ¿cierto?, a los grupos de trabajo, motivar, ¿cierto?, a cada una de estas áreas. ¿Para qué? Para que de una u otra forma, ¿cierto?, pueda haber una motivación, valga la redundancia, desde los trabajadores, ¿cierto?, en la misma empresa. Pero si el líder no sabe motivar, créanme que no va a haber un cambio dentro de la empresa, ¿ya? Y eso, ¿cierto?, pasa netamente porque uno obviamente no está en sintonía con cada uno de los trabajadores de aquella. Resolver conflictos, sin duda. Yo creo que los líderes, ¿cierto?, tienen que resolver conflictos. Son para resolver conflictos, ¿ya? Aquel líder que no resuelve conflictos, sin duda, no va a poder, ¿cierto?, poder llevar a cabo un equipo de trabajo, ¿ya? Cuando hay que resolver un conflicto, hay que resolverlo en el momento, ¿ya? En la administración se habla de una bola de nieve, ¿ya? Y yo digo, cuando la bola de nieve explota, ya no hay nada más que hacer, ¿ya? El conflicto se resuelve, ¿cierto?, cuando se ocasiona el conflicto, ¿ya? Y ahí es donde, ¿cierto?, tiene que interactuar el líder. Es donde tiene que estar el líder, ¿ya? Para tratar de buscar, ¿cierto?, una solución a ese conflicto. Reconocer el talento. ¿A cuántos de nosotros, cierto?, nos gustaría que nos felicitaran por nuestras acciones que hacemos
y también quizás nuestro compromiso que tenemos dentro de la empresa, ¿ya? Qué importante es cuando a mí, como trabajador, como talento, como recurso humano, ¿cierto? Me reconocen mi trabajo, ¿ya? Me reconocen el trabajo cotidiano día a día, ¿ya? Organizar, por supuesto, nos tenemos que organizar. Un buen líder se tiene que organizar, ¿ya? ¿Para qué? Para que pueda, ¿cierto? Planificar, dirigir y controlar todas aquellas acciones, ¿cierto? Que están bajo la administración, ¿cierto? Bajo sus funciones o también bajo la comunicación. Delegar, qué importante es cuando nosotros sabemos delegar, pero hay que también saber delegar, ¿ya? Un buen líder, si no sabe delegar, no es un líder. Ahora, ¿a qué voy con esto? Hay líder, ¿cierto? Que dice ya, esto, perfecto, pero ¿cómo lo hago? ¿Ya? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Me entiendes? ¿Qué insumo yo necesito, ¿cierto? Para hacer aquello. Entonces, esos ciertos son los aspectos que uno debe considerar, ¿ya? Desarrollar estrategias. Hay que buscar la estrategia dentro de la administración. Hay que buscar, ¿cierto? Las diferentes líneas de acción, ¿cierto? Para llegar a través, ¿cierto? De una buena comunicación del líder hacia sus trabajadores. Y no tan solo, ¿cierto? Los trabajadores, sino que todo el entorno, ¿ya? Establecer metas. Qué importante es, ¿cierto? Cuando nosotros nos colocamos metas, ¿ya? A veces uno dice, no, ¿sabe qué? No voy a establecer metas, solamente voy a hacer estos aspectos con los objetivos, ¿ya? Y claro, no es bueno también. ¿Por qué? Porque de una u otra forma uno busca, ¿cierto? Establecer metas, buscar estrategias, ¿ya? Buscar, qué sé yo, objetivos, ¿ya? Objetivos reales para la empresa, ¿ya? Objetivos quizá a corto, mediano o largo plazo. Empatizar. Qué importante, ¿cierto? Cuando nosotros empatizamos con los demás, cuando empatizamos, ¿cierto? Con cada uno de los actores claves de aquello, porque eso es lo bueno, ¿cierto? Poder empatizar, ¿ya? Cuando no empatizamos, créame que eh, hay una mala organización dentro de la empresa. Y eso principalmente, ¿cierto? Es porque el líder no sabe, ¿cierto? Organizar, no sabe dirigir y tampoco sabe controlar cada uno de sus trabajadores, ¿cierto? Cada una de sus funciones. Analizar. Tenemos que analizar nuestro resultado, ¿ya? Tenemos que analizar nuestro trabajo cotidiano, ¿cierto? Tenemos que trabajar con los equipos, ¿ya? Para los equipos, ¿ya? Porque sin duda cuando uno no trabaja en equipo, créame que el trabajar en grupo dificulta más el cumplimiento de las metas y los objetivos, ¿ya? Ahora, ¿cuál sería la más importante de estos rangos, de estos 10 rangos que vimos para ser un buen líder? Todos son importantes, ¿ya? Todos son importantes de una perspectiva que uno pueda cumplir con aquello, ¿ya? Quizás yo sé comunicar, pero quizás no sé motivar. Quizás no sé delegar, me cuesta delegar, ¿ya? Hoy en día cuando delegamos, cuando delegamos nosotros nuestras funciones, nuestras acciones, es complicado porque a veces dicen, no, es que yo lo hago bien. No es que si no lo hiciera yo, ¿quién más lo va a hacer? ¿Ya? Y eso es porque un líder, ¿cierto? No sabe comunicar, no sabe motivar, ¿cierto? Y quizás no cumple estos 10 rangos, rasgos, ¿cierto? Fundamentales de un buen líder para, obviamente, crecer dentro de una empresa. Dudas, consultas. Bien, van siguiendo, ¿no? ¿Se ve bien la imagen? Sí se ve todo bien, profesor. Bueno, cuando hablamos de la comunicación, ya dice que es un elemento clave en el liderazgo. Ya, si no, como estábamos viendo recién, si no nos sabemos comunicar, ¿cierto? No hay un buen liderazgo. ¿Ya? Ya que es habitual, esencial para lograr una gestión efectiva para un equipo de trabajo, ¿ya? Hoy en día nosotros hablamos de equipo de trabajo, no hablamos de grupo de trabajo, ¿ya? ¿Quiénes dentro de su empresa hay grupo de trabajo? ¿Y por qué creen ustedes que están en este grupo de trabajo? A ver,
¿Cómo fue la pregunta? ¿Por qué creen ustedes que hoy en día dentro de las empresas hay grupos de trabajo y no equipos de trabajo? Para poder delegar mejor las funciones. Ya, pero supongamos que uno busca equipos de trabajo, Yo creo que ¿cierto? básicamente porque las jefaturas se preocupan de dejar a las personas haciendo su trabajo y no se involucran en el trabajo que están haciendo. Bien. Pero, ¿qué más pasa? A ver, ¿por qué hoy en día no hay equipos, solamente hay grupos? O sea, en empresas sí eh, hay equipo de trabajo, pero no en la mayoría. Profe, porque no hay un buen liderazgo. Bien, ¿cierto? Bueno, y también sumar aquello que hoy en día las empresas, ¿cierto? Ya no están trabajando con todos los trabajadores dentro de una organización. Quizás dicen, oye, ¿sabes qué? Como él me cae bien, bueno, trabajo con él. Como él me cae bien, ya, a él no lo considero. Entonces, no, cuando hablamos de una comunicación dentro de la empresa, tenemos que considerar a todos los trabajadores. Cuando yo digo a todos, ¿cierto? Desde el gerente hasta la persona que hace el aseo. Porque todos, ¿cierto? Son importantes de una u otra forma. Entonces, como acá dice que la importancia de la comunicación en el liderazgo ha sido reconocida durante siglos. ¿Ya? Hay diferentes tipos de liderazgo que después lo vamos a ver, ¿ya? Y ustedes van a decir, sí, ahora concuerdo con, nuevamente, quizás mi jefe tiene este estilo de liderazgo, ¿ya? ¿Me entiende por qué? Porque uno busca y trata, ¿cierto?, de ser un líder integral, estar en todas las acciones y estar en todas las funciones, ¿cierto?, de la empresa. Algunos ingredientes que aquí fue donde otro día no nos cuadraba la lámina. Algunos ingredientes de la comunicación para el liderazgo, ya principalmente habla del año 1971 cuando ya se estaba hablando de liderazgo. Ya Albert eh, de un catedrático de la Universidad de California estableció el lenguaje verbal representa únicamente el 7% del pastel global de la comunicación, el lenguaje verbal el 78% y el lenguaje no verbal un 55%. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que desde esos años, ¿cierto? De 1971, que hay muchos libros, ¿cierto? Que hablan de liderazgo, ¿ya? Que hablan de comunicación, que habla de los estilos de liderazgo, ¿ya? Créame que cada día uno va creando nuevos estilos de liderazgo. Todos los días, ¿cierto? Uno tiene una mirada, una perspectiva nueva, ¿ya? Entonces, ya en el año 1971 ya se está hablando, ¿cierto?, de este concepto y dentro de la historia, ¿cierto?, dentro de los siglos ha ido evolucionando. ¿Bien? Ahora, los 8 beneficios de un buen liderazgo. ¿Por qué creen ustedes que hay que considerar estos 8 beneficios para un buen liderazgo? Bueno, primero, ¿cierto? Mejora el rendimiento empresarial. Segundo, se consiguen los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Se favorece el trabajador en equipo, ¿ya? Perdón, se favorece el trabajo en equipo. Mejora el clima laboral, mantiene a los empleados contentos y motivados. Se mejora la empresa en general y su imagen interior y exterior. Mejora la competitividad de la empresa y aumenta las ventas y beneficios de la empresa. ¿Qué quiere decir esto, estimadas y estimados? Que cuando nosotros hablamos de los 8 beneficios de un buen liderazgo en la empresa, ¿cierto? Antes estábamos hablando, ¿cierto?, de los rasgos fundamentales de un buen líder, ¿cierto? ¿Cómo tengo que yo ser un buen líder? Acá ya estamos hablando, ¿cierto?, de los beneficios de un buen liderazgo en la empresa, en la organización. ¿Qué es lo bueno, ¿cierto?, que va a tener esta organización? ¿Ya?
Eh, Primero dice mejorar el rendimiento empresarial. Si hay un buen líder, va a haber un buen equipo y los rendimientos sin duda van a ser favorables para esa empresa, ¿ya? Por ejemplo, Alejandro, ¿cierto? Que él dice que ha trabajado ya dentro del área, ¿cierto? Como administrativo en diferentes acciones. Yo creo que Alejandro, ¿cierto? Tiene que tener un buen líder, ¿ya? ¿Para qué? Para que de una u otra forma todas las tareas se hayan distribuido de tal forma que todos los talentos, ¿cierto?, hayan estado comprometidos con la empresa. Luego dice que se consiguen los objetivos a corto, mediano y largo plazo, sin duda. Metas, metas, ¿cierto? Mediano, corto y largo plazo. Cuando uno está dentro de una empresa y está comprometido, ¿cierto? Siempre va a ir cumpliendo metas, ¿ya? Quizás esto es para hoy día, quizás esto es para 2 semanas más, quizás esto, ¿cierto?, es para un mes más. Uno va buscando, ¿cierto?, la meta correcta. Favorece el trabajo en equipo, que es importante, ¿ah? Y justo estamos hablando, ¿cierto?, del trabajo en equipo, de los grupos de trabajo. Hoy en día, ¿qué buscan las empresas? Buscan trabajos en equipos. Trabajar en equipo. Cuesta, por supuesto que cuesta, ¿ya? Pero ahí hay que ser un buen líder. Hay que trabajar con todos, ¿ya? Hay que trabajar con los débiles y fortalecer, ¿cierto?, aquellos trabajadores que de una u otra forma, ¿cierto?, ya están con otra mirada dentro de la empresa. Mejora el clima laboral, mantiene a los empleados contentos y motivados, por supuesto. O sea, créanme que la motivación viene desde un buen liderazgo, ¿ya? De reconocer tu trabajo, ¿ya? De buscar estrategias, de buscar nuevas metas, ¿ya? De sentir o hacer sentir a ese trabajador que también es parte de la empresa y que no solamente es cierto, le estamos contratando para que él pueda rendir bajo un sueldo, no, hay que hacer sentir ese compromiso de ese trabajador. Se reducen las ausencias en el trabajo y el malestar. Cuando hay un trabajo en equipo enfocado en los objetivos y el plan estratégico de una empresa, créanme que el tiempo pasa más rápido. Créanme que las funciones se hacen de mejor forma. Crea que esto es mucho más amigable tanto para la empresa, ¿cierto?, como también para el trabajador. Mejora la competitividad de la empresa, sin duda. Empresas con buenos resultados siempre van a estar observando. Siempre la van a estar observando aquellas empresas que tienen buen desempeño, ¿ya? Y que obviamente son una competencia también para las otras empresas. ¿Cómo lo están haciendo? Por ejemplo, no sé, a veces yo digo ya, compite la Shell con la Copec y la Petro. Buscan estrategias, ¿cierto? Esos mismos servicios, esos mismos rubros. Pero obviamente a veces dicen no. Hay clientes que dicen no, yo compro solamente en la Copec. Yo solamente cargo benzina en la Shell. Otros quizás, ¿cierto?, en otras partes. Pero ahí hay un trabajo con los clientes, ¿ya? Y hay un trabajo con los equipos. Aumentan las ventas y beneficios para la empresa, por supuesto. O sea, si hay un trabajo en equipo, si hay un enfoque empresarial, sin duda las ventas van a aumentar. Sin duda, cierto, los beneficios también para la empresa, porque quizás si yo tengo más ventas, voy a tener cierto más ganancia y quizás voy a tener cierto algún incentivo desde la empresa para los trabajadores. ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda, consulta? Sí, profe, se entiende. Bien. ¿Cuáles son los estilos de liderazgo? Que vamos acá a ver nosotros. Dentro de los estilos de liderazgo, existen 6 estilos de liderazgo que vamos a ver en esta clase. Hay muchos más. Primero, eh, ¿qué se entiende por estilo de liderazgo? Bueno, el estilo de liderazgo, ya, son las diferentes formas que nosotros nos vamos a enfocarnos dentro de un estilo de líder, ¿ya? Quizás como lo menciona acá,
a veces uno dice, ¿y ese estilo de liderazgo, por qué este jefe o este profesional actúa de esa forma? Quizás esos estilos a ellos le acomodan mucho más, ¿ya? Por ejemplo, uno de los estilos de liderazgo es ser visionario, ¿ya? Eh, Cuando hablamos de un estilo de liderazgo visionario, estamos hablando, ¿cierto?, que este personaje o este líder siempre piensa en una visión de la empresa, ¿ya? ¿Dónde nos gustaría que estuviésemos, no sé, en años más o en meses más? Siempre piensa el futuro, ¿ya? Ese es el estilo el estilo visionario. Después lo vamos a ver un poquito con más detalle. Luego tenemos, bueno, en primer lugar está el líder coercitivo, ya que este líder, ¿cierto?, exige cumplir las tareas de forma inmediata. Es ahora ya cuando me tienen que entregar el informe. Lo quiero ahora, lo necesito ahora, ya. Esta función se tiene que hacer ahora, ya. También tenemos el líder afiliativo, ¿cierto?, que contribuye lazos emocionales con sus empleados. ¿Qué quiere decir este estilo? Que de una u otra forma, ¿cierto?, va a estar, ¿ya?, en conexión y va a querer quizás saber más sobre sus empleados, ¿ya? Va a querer, ¿cierto?, saber también un poquito más, ¿cierto?, cómo está, cómo se siente, ¿ya? Y desde una mirada, ¿cierto?, de las emociones, ¿ya? A veces no nos preocupamos también de la vida, quizás no personal, pero quizás cómo se siente el trabajador, ¿ya? Cuando el trabajador también tiene diferentes cambios, por ejemplo, también, ¿cierto? Tenemos que preocuparnos qué está pasando ahí, ¿ya? El líder democrático ya crea acuerdos mediante una afiliación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de un líder democrático, hace participar a los demás también, ¿ya? ¿Por qué? Porque cree y siente que los demás también son parte de la empresa. Y entre todos, ¿cierto? Quizás puedan contribuir para la empresa. Eh, el líder ejemplar, este sin duda es un líder que espera la excelencia y la autonomía en su desempeño. Desde el punto de vista, desde el punto de vista de ejemplar, que este es un líder que da ejemplo para sus trabajadores. Dice, no, es que yo soy un ejemplo. Ya, en todas sus acciones, quizás llega temprano, quizás es la última persona en irse, quizás siempre está pendiente si cumplieron o no las funciones, ¿cierto? Es un ejemplo para los demás. Y el líder capacitador o coach, el coach o capacitador, ¿cierto? Este es el líder que de una u otra forma enseña, ¿ya? Te enseña cómo hacer tus tareas, te enseña cómo hacer tus funciones, te enseña, ¿cierto? Quizás prepararte para el futuro, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver con un poquito más detalle. El líder coercitivo dice que trata de que su equipo cumpla las tareas de tareas que ordena de forma inmediata, ¿ya? Utilizando para ello instrucciones concretas y precisas, ¿ya? Ahora, lo malo o quizás lo negativo de este estilo de liderazgo es que es un poco, quizá un poco a abusar también de este estilo de liderazgo, ¿ya? Porque si nosotros llevásemos a cabo este estilo de liderazgo, ¿cierto? Que es todo para ahora y es para ahora, sí, perfecto. Hay funciones, hay acciones que se tienen que hacer desde lo inmediato, pero también hay acciones, ¿cierto? Funciones que tienen que cumplir diferentes procesos, ¿ya? El estilo de liderazgo visionario u orientativo, netamente cierto, yo le decía, este es un estilo de visión, una visión amplia, ¿ya?
una visión donde de una u otra forma siempre va a estar pensando qué hacer, ¿ya? ¿Cómo yo puedo alcanzar este objetivo? ¿Cómo yo puedo vender más? Como por ejemplo, no sé, a ver, una panadería de barrio. eh, ¿Cómo yo puedo, cierto, traer más clientes? ¿Ya? Quizás voy a colocar ofertas. eh, Hay que buscar, cierto, alternativas de venta. El estilo afiliativo, este estilo afiliativo se centra netamente en las emociones, como yo le decía, ¿cierto? Está preocupado de su trabajador. ¿Y por qué andas triste? ¿Qué te pasó? ¿Tuviste un mal fin de semana? ¿Tuviste alguna discusión? ¿Cómo te sientes de salud? ¿Estás bien? ¿Estás mal? Así es el liderazgo afiliativo. Actúa desde las emociones. Y actúa tan bien desde las emociones que a veces también no se da cuenta cuando el trabajador está haciendo un abuso con eso. No sé, pasa que a veces los trabajadores dicen, no, es que no puedo ir a trabajar porque me duele, estoy enfermo y al final no es tanto así, ¿me entiendes? Pero como es un líder afiliativo, ¿cierto? Que cree en las personas desde las emociones, fantástico, vamos, ¿ya? A veces hay que tener igual, o sea, hay que tener de todo un poquito, ¿qué es lo recomendable? Uno siempre tiene que ser un líder, ya desde los 10 rasgos fundamentales, ¿cierto? Y a través, ¿cierto? De estos estilos, tiene que tener de todo un poquito, ya porque si no, al final se pasa a ser un abuso. El estilo, eh, el estilo democrático. Cuando hablamos de este estilo democrático, ¿cierto? Hablamos democrático o participativo. ¿Qué entienden ustedes por un estilo democrático o participativo? Profe, es el tipo de líder que se reúne mucho y hace reuniones para tomar las decisiones de la empresa. ¿Ya? ¿Pero cómo? ¿Cómo cree usted? A ver. Yo creería que, no sé, digamos, van a necesitar comprar publicidad. Entonces, él no toma la decisión propia, sino que llama a todo su equipo de trabajo y le pone así como, mira, tenemos esto que vale tanto, podemos ponerlo en tal sector, ¿ustedes qué opinan? ¿Podemos mejorarlo? ¿No lo hacemos? ¿Qué opinan ustedes? Como ese tipo de jefe. Pero ¿desde qué mirada? ¿Desde una mirada de participar todos los trabajadores o algunos trabajadores? Yo creería que Todo. algunos trabajadores, como las partes administrativas. Yo Bien. creo que tienen que participar todos los trabajadores de la empresa. ¿Ya? Por eso es democrático. Por supuesto, por supuesto. Muy bien, alumna. O sea, cuando, eh, cuando hablamos de un estilo participativo, participan todos, ¿ya? Buscan soluciones entre todos. Quizás hay que escucharlo a todos, ¿ya? Y entre todos, ¿cierto? Tratar de buscar una solución para ese problema o esa debilidad, ¿ya? Después tenemos el estilo ejemplar, ¿cierto? Que muy bien lo dijimos. Es un ejemplo, ¿cierto? Eh, es un ejemplo para los trabajadores, ¿ya? En su comportamiento, en su compromiso, en sus acciones, en su forma, ¿cierto?, de trabajar, ¿ya? Los trabajadores a este estilo lo ven como un ejemplo, muy bien lo dice ahí, ¿ya? Luego tenemos el estilo coach, que es netamente cierto, un estilo donde enseña, ¿ya? Es de habilidades, ¿cierto? Es de conocimiento, donde de una u otra forma va a, quizás no lo van a ver como un ejemplo, sino que lo van a ver como una herramienta fundamental de crecimiento de conocimientos, ¿ya? Oye, ¿por qué no me enseñas cómo se hace esto? Mira, sabes que yo vi que tú tienes
muchas habilidades, ¿cierto? Para poder enseñarme, cuéntame, ¿cómo se hace? ¿Qué debo hacer? ¿Ya? Desde esa mirada, ¿cierto? O quizás también este estilo va a ser, ¿cierto? Una capacitación donde van a estar todos incluidos, ¿cierto? Y todos, ¿cierto? Van a opinar desde una mirada de crecimiento profesional, ¿ya? Les pregunto, en sus empresas, ¿qué estilo de liderazgo creen ustedes que hay? O ustedes, ¿qué estilo de liderazgo son? A ver. Yo era o sea, el capacitador o coach porque siempre tenía que enseñarle a las compañeras nuevas, pero es como la única función poca que podemos hacer como empleadores, como trabajadores, perdón. Bien. ¿Qué más? ¿Quién más puede dar? Profe, yo en la ¿Sí? mayoría de empresas que he estado, los líderes, bueno, los jefes son con el liderazgo coercivo. Y tristemente es el tipo de jefe que rinde más en números a los gerentes. Bien. También he tenido al jefe que es ejemplar y coach, está bien, pero en ciertos momentos ese tipo de jefe le toca como poner un freno a los trabajadores porque creen que es muy blando y se pueden pasar por encima de él. Entonces cada cierto tiempo él pone límites. Mm. Ahora, ¿por qué cree usted que es muy blando? Sí, porque creen que es blando, sí, así es. ¿Pero por qué cree usted que es blando? Pues a ver. Yo porque creo que es blando. ¿Mm? Mm, Yo no lo creería, yo creería más bien que está bien lo que él hace, está bien que él apoya a los demás, que los tenga así cercanos y los vea como personas y no como números más, o sea, no como cualquier otro número, un colaborador más. Solamente creería yo que por la costumbre de algunos trabajadores lo verían así, lo ven así. Mm. Sí, lo que pasa es que a veces es complicado también poder llevar ese estilo porque hay trabajadores, cierto, personas ya que no saben diferenciar entre un estilo de liderazgo, ¿cierto? Y también la confianza que se genera y que tienen. Entonces, Sí, eso es lo complicado. sí, es cierto, porque yo al menos de ese jefe aprendí muchísimas cosas, yo lo tuve así como, y de hecho ahora lo tengo todavía en mi persona como un ejemplo a seguir, Claro. pero sí veía como otras personas, otros trabajadores se pasaban y cada cierto tiempo tenía que poner límites, dejarles en claro que él es el jefe, no ellos. Sí, bien. Sí, es complicado cuando no. Cuando hay trabajadores que se confunden, como yo digo siempre, es, yo me puedo tomar un café con todo el mundo, ¿ya? Que puedo conversar con todo el mundo, pero eso no significa, ¿cierto?, que después yo tenga, cuando le solicito una función, una acción, ese trabajador me va a decir que no. Es súper complicado eso. En realidad casi en todas las empresas hay personas así. ¿Y qué creen ustedes? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué se genera esa confianza que uno trata de ser un líder afiliativo, pero al final tiene que ser un líder quizá un poco más lejano, no tan cercano a las personas? ¿Por qué creen ustedes? A ver, O a ciertas personas también, porque a veces se también. llevan solamente para las personas como que tienen más, que se llevan bien o más feeling, y las otras personas quedan ahí un poquito de lado. Pero hay un problema y ¿por qué? Porque eh, ahí ya estamos hablando que se generan los grupos de trabajo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque quizás, como te dice, sí, vamos a compartir con ciertas personas, pero esas ciertas personas ya estoy yo, ¿cierto? Colocando barreras, segmentando, ¿cierto? Y no estamos haciendo, ¿cierto? Un trabajo en equipo, ¿ya? Entonces ahí es cuando también empiezan los problemas, ¿cierto? Dentro de la empresa, dentro de las organizaciones, y eso es muy complejo. ¿A quién le ha pasado eso de ustedes? A ver, Yo creo más que nada, en mi opinión, un tema de que hay líderes que tienen una cierta dualidad dentro de los estilos de liderazgo. ¿ya? Como te dice con el tema de los grupos de trabajo, hay ciertos líderes que, claro, son
Afiliativo. como afiliativo, con el tema de que por ciertas razones, X razones, tienen cierta conjugación con algunos grupos de trabajo de las personas, sin más que nada verse el tema profesional de la persona en sí, sino por un Claro, tema más de sentimientos, por decirlo de alguna manera. Y claro. claro, y posteriormente con la otra persona se transforma en coercitivo, que por ponerle un ejemplo que me ha tocado en varios lados, el tema de que el jefe a una persona va y le dice, ya, hace esto y tenéis tiempo para hacerlo. Y le da la Mm, misma tarea a un igual, pero que no es de su confianza, y le dice, ya, tenéis que, la típica frase, tenéis que entregármela para ayer. correcto. Ahora, supongamos que tengamos ese estilo de liderazgo coercitivo, donde yo le exijo al trabajador quizá le doy a dos trabajadores la misma tarea y a uno sí le exijo y a otro no lo exijo. No le exijo, por ejemplo, en los mismos plazos. Ya no estamos, ¿cierto?, hablando de un líder, o sea, ya estamos, o sea, si bien es cierto, es un estilo de liderazgo, pero no es el que uno busca dentro de la empresa, ¿ya? Porque ya, ¿cierto? Ya estamos nuevamente dividiendo los equipos, dividiendo los grupos, ¿cierto? Y eso sin duda es lo complejo y es lo complicado dentro de cada uno de los actores clave de las empresas y las organizaciones. Yo creo que las empresas son las mismas las que ellos hacen dividir los grupos, más que los trabajadores o por tener un feeling con alguien o no. Ellos mismos se dedican a separar los grupos o a crear grupos y dejar de las otras personas. Siempre, por ejemplo, en mi trabajo, bueno, en el trabajo que estaba antes, siempre eran las mismas personas que salían seleccionadas para los premios, para cualquier cosa, pero siempre eran los mismos. No les daban la oportunidad a otros que sí trabajaba mucho mejor que las mismas personas que salían siempre. Mm, sí, complicado pues, pero bueno. La inteligencia emocional. ¿Qué entienden por la inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional habla de las habilidades comunicativas, ¿ya? Que un buen líder debe manejar sin leer una situación y actuar en consecuencia buscando la mejor forma de dirigirse a los demás es crucial a la hora de construir entornos y equipos de trabajo de alto rendimiento. Cuando hablamos de la inteligencia emocional, son aquellas habilidades blandas, comunicativas, que debe tener un buen líder, ¿ya? Tiene que saber llevar la situación, ¿ya? Tiene que saber enfrentar la situación, ¿ya? Tiene que saber, obviamente, de una u otra forma, buscar la mejor alternativa o el mejor plan de trabajo para que esa función o esa meta se cumpla, ¿ya? Dice que hoy en día la inteligencia emocional y el liderazgo están estrechamente ligados para conseguir llegar a ser un buen líder, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de esta inteligencia emocional y un buen líder, ¿ya? Netamente, ¿cierto? Estamos hablando que ese líder va a ser reconocido por sus trabajadores, ¿ya? Va a ser un ejemplo para sus trabajadores, sin duda, ¿ya? Ahora, un buen líder dice que implica conocer las propias emociones y saber qué significa cada una de ellas para tener la capacidad de entender cómo pueden impactar a la jornada diaria y poder así controlarlas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de las emociones, un buen líder debe controlar sus emociones, ¿ya? Pasa mucho hoy en día dentro de las empresas y dentro de las organizaciones que los líderes, ¿cierto?, no saben controlar sus emociones a través de la inteligencia emocional, ¿ya? Y como ustedes dicen, quizá va a trabajar con ciertos actores o trabajadores dentro de una empresa. Quizá va a trabajar con el 1%, con el 10%, con el 90% o con el 100%, ¿ya? Y al día siguiente, ¿cierto?, tendrá que ir cambiando una estructura de trabajo, pero ¿qué? Esto, cierto, habla desde el punto de vista que hay que buscar un equilibrio entre las emociones de los líderes, ¿cierto? Y también dentro de un estilo de liderazgo, ¿ya? Dudas, consultas hasta ahí.
Bueno, el secreto de un buen líder radica en la inteligencia emocional. Vamos a ver este cuadrito que nos habla, ¿cierto?, sobre la inteligencia emocional. Hay muchos libros, hay muchos libros que hablan sobre la inteligencia emocional, ¿ya? Muchos libros, ¿cierto?, también que hablan de los estilos de liderazgo. ¿Qué quiere decir esto? Que la inteligencia emocional tiene 5 áreas eh, o 5 miradas, ¿cierto? 5 aspectos, objetivos que se tienen que cumplir. Por ejemplo, la inteligencia emocional empieza con la motivación, ¿ya? ¿Y qué es la motivación? Son logros, compromisos, iniciativa y optimismo, ¿ya? Cuando uno cumple, por ejemplo, ustedes, acá, ¿cierto? Que están muy motivados, estudiando, aprendiendo, ¿cierto? Van a llegar a un logro, ¿cierto? Tienen un compromiso detrás de esta motivación, ¿ya? Cada uno, ¿cierto? Tiene un compromiso diferente. Tiene una iniciativa. ¿Qué fue lo que eh, ¿qué fue, cierto, lo que me llevó a mí a poder, por ejemplo, estudiar? Entonces, desde esa mirada, tenemos que buscar una motivación para cumplir nuestros objetivos y nuestros logros dentro de la empresa. Y eso mismo, ¿cierto? Habla desde una inteligencia emocional. Habilidades sociales. Qué importantes son las habilidades sociales. Por ejemplo, la resolución de conflictos, habilidades de equipo, también el liderazgo, la comunicación, saber comunicarnos, saber escucharnos, ¿ya? También la empatía. Qué importante es la empatía, ¿ya? La comprensión de los demás, colocarse en el lugar del otro, ¿ya? Eh, Cuando no hay empatía dentro de las empresas, sin duda nos perdimos en el objetivo claro de la inteligencia emocional, ¿ya? A veces solamente exigimos, 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 pero ¿por qué exigimos? ¿Ya? ¿A qué le exigimos? La autorrealización, perdón, la autorregulación, el autocontrol, la integridad, la aptitud y la innovación, ¿ya? Y por último, tenemos el autoconocimiento, el conocimiento emocional, la autoevaluación, la confianza en sí mismo. Esta pirámide, cuando hablamos de esta inteligencia emocional, sin duda, ¿cierto? Cuando se cumplen estas 5 aristas o estas 5 variables dentro de la inteligencia emocional, estamos hablando de un buen líder, ¿ya? Cuando hay empatía, cuando hay habilidades sociales, ¿cierto? Cuando hay una motivación, ¿ya? Cuando hay un autoconocimiento. Cuando llegamos al autoconocimiento, créeme que estamos hablando de un líder que obviamente tiene las competencias, tiene las capacidades, ¿cierto?, para enfrentar cada una de estas acciones. Dudas, consultas, estimadas o estimados. Bueno, algunas pautas para ser emocionalmente inteligente. Primero, tenemos que, esta es una pirámide también, ¿cierto? Dice, no se calle, diga lo que piensa, siempre desde una crítica constructiva, razone su punto de vista y ofrezca alternativas. A veces cuando hablamos de esta base, decimos todo lo que queremos decir porque estamos en un punto de enojo, de rabia, y después dice, oh, no era lo que tenía que decir, me arrepiento, pero ya ese arrepentimiento, ¿cierto?, es tarde. Cuando hablamos de esta inteligencia emocional, ¿cierto? Emocionalmente inteligente, desde una mirada, ¿cierto? De poder, obviamente, cómo yo me voy a enfrentar en la vida cotidiana, ya sea en el trabajo también, ¿cierto? En el aspecto laboral, ¿ya? Hay que ir escalando, ¿cierto? Quizás son etapas que uno debe ir cumpliendo para, obviamente, buscar y ser
un buen líder dentro de todas las aristas y también saber, ¿cierto?, comunicar a cada uno de los actores. Segundo aspecto, si se solicita su opinión, sea cauto en lo que dice, no descalifique el trabajo de los demás. ¿A quién le ha pasado eso? Que hay un constante, una constante descalificación del trabajo. No es que te quedó malo, no es que, no, es que esto lo voy a hacer de nuevo. Quizás a veces los líderes, ¿cierto? O los jefes actúan de esa mirada, ¿cierto? No, sabes que esto está malo, lo voy a hacer yo. Error, porque ahí tenemos, ¿cierto?, que nosotros enseñarle a los trabajadores, ¿cierto? Enseñarle a ese talento para que no, ¿cierto?, vaya cometiendo estos errores que de una u otra forma, ¿cierto?, van a ser perjudicial y van a ser negativos, ¿cierto?, para cada uno de los actores. Asume el riesgo de parecer imperfecto, exteriorice las emociones y aprenda a canalizarlas. ¿Qué podemos concluir de eso? ¿Ya? Asume el riesgo de parecer imperfecto. En la vida nadie es perfecto. Todos nos equivocamos, ¿cierto? Todos no, nos equivocamos. Pero ese error hay que saberlo llevar, ¿ya? Que no sea un error constante, como digo yo a veces. Oye, pero nuevamente te equivocaste lo mismo. Si ya te lo he enseñado, al día siguiente se vuelve a equivocar en lo mismo. Entonces, ese error, ¿cierto? No puede, obviamente, de una u otra forma, quizás va a costar, sin duda, sí, por supuesto que va a costar, pero hay que buscar, ¿cierto?, las alternativas de cómo uno ya se va a ir desenvolviendo dentro de la vida o dentro de los aspectos, ¿cierto?, del mundo laboral. Pero principalmente también la comunicación. Aproveche mejor el tiempo, tome pausa estratégica de cada 30 minutos, descubra su ritmo natural y evite interrupciones. Qué importante cuando hacemos estas pausas nosotros, ¿cierto? Cuando son estas pausas para poder nuevamente desconectarnos, quizás, ¿cierto? Buscar otras alternativas, buscar otras fuentes, ¿cierto? Y buscar otra mirada también. A veces no nos cuadra nada, o sea, el mundo de las finanzas no cuadra, ya, ¿sabes qué? Voy a dar una vuelta, voy a tomar un café, ¿cierto? Voy a despejar un poco mi mente y luego continúo. Y créanme que esos pocos gestos o esas mínimas acciones, ¿cierto? Que uno a veces busca y hace, ¿cierto? Después cuando vuelve, oye, aquí estaba la diferencia. Y pasa mucho. O a veces se nos pierde un papel, qué sé yo, no sé, algún documento que no está bien, ¿cierto? Realizado y quizá a veces buscamos culpables, pero no es necesario, ¿cierto? Buscar culpables, sino que hay que buscar, ¿cierto? Las alternativas, ¿ya? Practique el ejercicio físico. Haga estiramiento durante las pausas, ¿ya? También es importante. Déjese llevar por la intuición práctica, no deje todo en manos de los demás. Ten sentido del optimismo. No, ten sentido del oportunismo, perdón. Cuando queremos hablar de esto, de este aspecto, déjese llevar por la intuición. Practica, no deje todo en las manos de más. A veces hay funciones o acciones, ¿cierto?, que netamente lo dejamos en terceros, ¿ya? Y uno no es parte de eso. Y cuando uno va a revisar, ¿cierto? Cuando uno va a buscar, qué sé yo, las acciones o va a tratar, ¿cierto?, de poder cooperar, ¿cierto? O revisar quizá aquello, solamente uno critica, ¿ya? Y no es parte, ¿cierto?, de ese trabajo, de ese proyecto, de ese proceso. Ahora, dentro de esta pauta para ser emocionalmente inteligente, tenemos que ser parte, tenemos que conocer todo nuestro proceso, tenemos que ser un proceso integral, ¿cierto?, dentro de la empresa, ¿ya? Libere su creatividad. Si el ámbito de trabajo no lo permite, hágalo en su tiempo libre.
¿ya? Hay que buscar obviamente espacios, ¿ya? Y esto también hablo, ¿cierto? Desde una mirada, ¿cierto? Desde los trabajadores en forma general. Hay que buscar, ¿cierto? Los espacios recreativos, ¿ya? Donde todos y todas, ¿cierto? Podamos nosotros de una u otra forma buscar, que si yo, no sé, actividades o funciones diferentes a nuestras funciones, ¿cierto? Que quizás fuimos contratados dentro de la empresa. Y aprenda a trabajar en grupo, no se aísle, adquiera un compromiso común y dialogue. Acá, ¿cierto? Ya estamos hablando de un trabajo en equipo, ¿ya? Hay que buscar, ¿cierto? Estas formas para trabajar en equipo. ¿Para qué? Para que de una u otra forma, ¿cierto? Podamos eh, hacer más cortos los procesos, hacer, ¿cierto? Más amigable el trabajo también, ¿ya? Duda, consulta hasta el momento. Lo único que me he dado cuenta es que la empresa que trabajaba no tiene nada de esto. Por eso los demandé en la inspección del trabajo. Nada de esto. ¿Usted dónde trabajaba? En un laboratorio clínico. Mm, Y, por ejemplo, ahí dice, aprende a trabajar en grupo. Y, no sé, pues yo trabajaba, éramos 2 personas las que estábamos en esa sucursal, pero como le comentaba anteriormente, el líder nunca hizo algo para que pudiéramos llevar o haber un consenso. O sea, uno podía poner de su parte, pero la otra persona no. Y me llevé todo un año sufriendo y pasando lo pésimo porque el buen líder nunca tomó las decisiones ni nada para mejorar la calidad de trabajo de ambos, yo creo. mm. ¿Y Y así cuánto pasa tiempo? con los líderes coercitivos, le ponen 3 trabajos de distintas áreas a una sola persona. Claro. Sí, ¿cuánto tiempo lleva trabajando en esa empresa? 2 años. Ya. Y un año me llevé así, pasando lo pésimo. Mm. Sí, pasa mucho aquello. Y al final la otra persona que, o sea, sigue trabajando. Claro, porque son personas que llevan muchísimos años, entonces no las echan nunca de la empresa, pero están acostumbradas a repetir estas malas conductas, malas prácticas con todo el personal nuevo que llega. Y la Mm, empresa no hace absolutamente nada. Lo único que ellos te echan nomás, echan al más nuevo y la otra persona queda ahí haciéndole la vida imposible a los demás. mm. Así es, pues a veces, como uno dice, nos sacamos la manzana podrida, dice uno. Claro. Sí, sí. Bueno, bien, ¿para qué sirve la inteligencia emocional en el trabajo? ¿Por qué? A ver, alguien que quiera opinar. ¿Por qué es importante la inteligencia emocional? ¿Qué creen ustedes? Para un líder es muy importante tener la inteligencia emocional en el trabajo, porque cuando los mismos ayudantes o la gente se empieza a pelear o viene mal de la casa, él debe tener el razonamiento de poder controlarlo y resolver los problemas, incluso hasta hablar con la persona. Esa es una condición que solamente un líder con el tiempo lo puede generar. Mm, A mí me ha pasado tener líderes que de repente, no sé, pues, se abrutan con el trabajador y simplemente lo aíslan, po, provocando más distanciamiento con él, po. Y he tenido otros jefes que hacen todo lo contrario, po. Busca a la persona y dice, oye, ¿qué pasa? ¿Hay un problema? Bueno, solucionémoslo, tiremos para arriba. Y eso son la diferencia de los líderes. Por eso inteligencia emocional yo creo que del aprendizaje que ellos mismos tienen en el momento. mm. Sí, Profe, buenas noches. Voy a buenas contar noches. una experiencia propia en la empresa donde estoy trabajando actualmente. Me pasó algo. Soy la única mujer porque trabajo con puros hombres Ya. y recursos humanos, ¿no? Entonces, yo soy extranjera, igual nosotros nos pega un poco la soledad, un poco la preocupación de nuestra familia fuera, X. Entonces yo llevé un momento en que yo estaba así, trabajando, llevando el área de recursos humanos que estoy llevando, eh, en cobranza, haciendo factura, y para eso uno tiene que estar tiene que estar bien emocionalmente.
Yo duré una etapa donde yo casi lloraba, lloraba y se me salían las lágrimas sola, y estaba muy nerviosa, más sin embargo, mi jefe notaba que yo estaba extraña y no me decía nada al momento, pero ya llegó un momento que a mí se me olvidó algo que me dijo: "Vianis, tienes que controlarte". A ver, entonces, ¿qué hizo mi jefe? Ya, no, en este momento no soy tu jefe, vamos a ser amigos. Quiero que me cuentes qué te pasa, qué tienes. Tienes que decirme por qué, porque yo te necesito a ti tranquila para el trabajo que tú tienes que hacer. Mm. Y así fui. Él fue un líder para mí. En ese momento él me ayudó a mí a controlar mis emociones, me ayudó a canalizar, me ayudó a que debo separar. ¿Por qué? Porque yo necesito tener a mi lado una persona también que sea líder y tú eres la que me da la cara a los trabajadores. Y eso a mí me ayudó muchísimo y yo me desahogué, yo conversé con mi jefe y ya me dio la mano, su mamá bien y vas a seguir adelante, tranquila, no te preocupes, está la mano amiga, vamos a continuar. Y así fue, lo, lo pude superar y, y ahí aplicó un buen líder. Emocionalmente fue para mí un aprendizaje muy grande. Y de hecho, ahora tengo trabajadores yo tengo un trabajador específicamente que estaba así muy distraído y yo apliqué lo que mi jefe aplicó conmigo. Y eso fue, el chico habló conmigo, conversó para poder trabajar porque estaba muy distraído en el trabajo y él se dio, yo lo llamé aparte, mira, vamos a hacer esto, ¿qué tienes? Te entiendo. Y así el chico mejoró también. Entonces, todo uno va aprendiendo y todo es una cadena, cuando hay un buen liderazgo, por supuesto. Ahora, ante esa situación, considerando el tema de- considerando el tema del líder, con una mirada obviamente de poder buscar soluciones en todos los aspectos. Es importante cuando uno dice si este líder está tratando ya de mejorar, ya este líder está tratando de enseñar, este líder, ¿cierto?, está tratando de buscar una solución con y para los trabajadores, ya. Porque a veces cuando no actuamos como un líder democrático, ¿cierto? O que también sea un líder participativo, quizá a veces en las decisiones que uno toma también se puede equivocar, por supuesto, ¿ya? Entonces, ante esa mirada, ¿cierto? Hay que saber escuchar, ¿ya? Y desde eso, el saber escuchar también tienen que actuar los trabajadores. Porque quizá un líder que llegue a una empresa nueva, ¿cierto? Viene quizás con otra imagen, ¿ya? Viene con otro plan de trabajo, viene con otras acciones. Pero también, ¿cierto? Tenemos que nosotros buscar y quizás escuchar, como yo le decía, y entender también el trabajo que están haciendo cada uno de estos actores, ¿cierto? Dentro de la empresa. Y desde ahí, ¿cierto? Tomar nuevas miradas, ¿cierto? Tomar nuevas decisiones, ¿cierto? Tomar nuevos planes de trabajo, que es muy importante, ¿ya? ¿Quién, quién le ha tocado de ser líder dentro de su vida laboral? ¿Y cómo lo han hecho? Y yo, profe. Ya, Eh, Danía. ya, la primera vez, en mi vida han sido como tres, pero la primera vez fue en la institución donde estudié. Mientras hacía las prácticas, me encargaba de otros estudiantes, gente de mi misma edad, en la que, bueno, no me habían explicado para nada cómo ser jefe ni nada. Si bien les decía como, mira, nosotros tenemos unas actividades que realizar, o sea, era como muy técnica. Tenemos que realizar unas actividades, ustedes las hacen y después de que las terminen, ustedes verán qué hacen con su tiempo, pero primero hagamos esto. Y ya las terminaban y ya ellos quisieran con lo que quisieran su vida durante la jornada de trabajo. Claro, como no sabía, yo sé que eso está mal, pero cuando ahí tenía yo que como 18 yo creo. Ya más adelante, en una empresa que está relacionada con la minera, mi jefe, mi gerente, más bien, mi gerente es del tipo de rasgo coercitivo, una persona súper odiosa que le ve hasta el pero a una hormiga.
Entonces, él, ¿cómo se dice? Abusaba de ¿cómo se dice? Bueno, de mi jefe directo, que sería como el segundo al mando. Y él a su vez lo hacía conmigo. Y entonces yo a su vez lo hacía con la siguiente persona. Y realmente eso era un ambiente súper caótico, era súper malo, que hasta un determinado momento yo dije, no más, yo esto no lo voy a aguantar porque primero, yo no tengo por qué aguantar a un jefe así. Tampoco tengo que ser consciente y no puedo estar tratando así a las personas que están abajo de mí. Mm. Y hasta que se acabó eso y se terminó. Ya la tercera vez que me ha tocado ser jefe, era más como la de coach, como que yo les enseñaba las cosas, les decía, mira, hasta estaban conmigo una semana, o si podían 2 semanas, yo explicándoles todas las cosas que tuvieran que hacer. Después de eso, aprendiendo lo que ya me había pasado anteriormente, era como que establecía un límite en el cual si a mí me pesaba, no me pesaba, es como me daba lástima no poder generar un vínculo de amistad con ellos, sino como que su líder y hasta ahí fue. Entonces, yo encontraba, hasta el momento, he encontrado que es como la mejor forma de llevar la situación. Quizá, claro, hay mejores maneras, pero hasta el momento es lo que me ha servido a mí. Bien, bien, súper, súper, Daniel. Bueno, vamos a hacer un break de 15 minutos, ¿ya? Son las 8:10, 12. Nos regresamos a las 8:25, ¿ya? Para que puedan hacerse un break, como también, ¿cierto? Se exige acá que hay que hacer un break dentro de esto. Ya está un poquito pasado, así que vamos a hacer el break ahora, ¿cierto? Y nos retomamos las 8:25, ¿cierto? Con ya la segunda patita de esta clase. Bueno. Ya. Ok, profesor.
Ya, regresamos. ¿Están por ahí? Sí, aquí estoy yo. Bien, Sí, súper profe, bien. aquí estamos. Comportándose. Ya, ok. Bien, bien, bien. Eh, Considerando el tema del liderazgo, ya pensemos, por ejemplo, ¿por qué creen ustedes que es importante el estilo de liderazgo dentro de las empresas considerando porque, por ejemplo, dice que la inteligencia emocional ya es el objetivo ya de las emociones y por eso yo les decía, oye, ¿por qué creen ustedes que eh, nosotros vamos a tener o por qué creen los líderes, ¿cierto?, dentro de estas organizaciones, ¿cierto?, que debiesen, obviamente, ser líderes. Netamente, estimada y estimado alumno, por las emociones, ¿ya? Cuando uno tiene claras las emociones dentro de una empresa o dentro de un liderazgo, créanme que sin duda vamos a ir por un camino quizás de colaboración en equipo, quizás, ¿cierto?, de poder trabajar, de poder, ¿cierto?, ir buscando alguna solución hacia los problemas, ¿cierto?, hacia buscando nuevas herramientas. Y acá lo dice muy claro, dice que el objetivo de la inteligencia emocional no es controlar nuestras emociones, sino saber manejar la situación, ¿ya? Tenemos que saber manejar la situación, ¿ya? Pero ¿a través de qué? De nuestras emociones, ¿ya? Quizás cuando nosotros tenemos diferentes estilos de liderazgo y principalmente el, el visionario, ¿cierto? Que yo quizás pienso en el futuro, pienso en una visión, ¿cierto? En una visión clara, en una visión, ¿cierto? Desde el punto de vista donde uno vaya a, a buscar diferentes alternativas, ya a buscar diferentes acciones, ¿ya? Ahora, la inteligencia emocional tiene algunas técnicas. ¿Cuáles son esas técnicas? Asertiva, corporal y meditación. ¿Qué hablamos de la comunicación asertiva? ¿Por qué creen ustedes que es importante la comunicación asertiva? A ver. Bueno, la comunicación asertiva dice que permite transmitir ideas desde la perspectiva de la autoconfianza y de una forma clara, a la vez que equilibria y respetuosa con los demás. ¿Qué quiere decir esta comunicación asertiva? Que permite, obviamente, diferentes perspectivas desde una autoconfianza, ¿ya? Si yo no tuviese autoconfianza desde el punto de vista de las acciones, ¿cierto? O de esta inteligencia emocional dentro del trabajo, créanme, estimada y estimados alumnos, ¿ya? Que la autoconfianza no se va a lograr dentro del equipo de trabajo, ¿ya? Y va a haber una comunicación quizás un poco negativa, ¿cierto? Quizás un poco desde un punto de vista no un estilo de liderazgo que uno quisiera tener dentro de las empresas, ¿ya? Un líder obviamente va creciendo dentro de las diferentes acciones o dentro de las diferentes empresas dentro de este estilo de liderazgo. Esto quiere decir, ¿ya? Y muy bien lo señala ahí, el líder el líder obviamente no nace, el líder se construye dentro del camino, dentro del tiempo, ¿ya? El lenguaje corporal dice que analizar el propio lenguaje corporal y el ajeno es un gran método para entender lo que está sucediendo a nivel emocional. Ya nuestras emociones, nuestras emociones desde el punto de vista de este, cuando yo le hablaba, ¿cierto? Cómo yo me voy a dirigir, cómo yo me voy a expresar dentro de mi cuerpo, ¿cierto? Estos gestos, estas miradas, también, ¿cierto? Es importante dentro del estilo de liderazgo, sin duda. Meditación dice que ayuda a mejorar el control de las emociones y desarrolla la capacidad de respetar correctamente con la moderación en un lugar de reaccionar sin control, ¿ya? También, acá es muy importante, ¿ya?
Es importante cuando nosotros hablamos desde la meditación de un punto de vista, ¿cierto? Desde los diferentes estilos, desde las diferentes perspectivas. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? El diario emocional, también cierto, escribir un diario emocional puede resultar muy eficaz y práctico para aprender a reconocer sentimientos y estados de ánimo. Qué importante esto, ¿ah? Cuando yo también digo, hay que hacer una correcta planificación. Nos tenemos que planificar. Nos tenemos, cierto, que buscar alternativas, tenemos, cierto, que ir por el camino correcto, en fin. Escucha activa y sincera, ¿ya? Permite conocer a fondo las emociones y preocupaciones de los demás, así como mejorar las relaciones interpersonales. Qué importante esto. Escucha activa y sincera, ¿ya? Escuchar lo que nos quieren decir. Eh, y cuando también uno tiene buenas ideas, también escucharlas, ¿ya? Porque quizás a veces estamos agobiados, ¿cierto? Pensamos mucho, un proceso, una acción, pero hay que escuchar, hay que saber, ¿cierto? Escuchar, hay que saber, obviamente, escuchar el mensaje, ¿ya? Análisis de la situación. Dice, no juzgar a uno mismo y analizar la situación desde un punto de vista neutro, como si de otra persona se trata. Otorgar una perspectiva diferente que permite llegar a mejores conclusiones, ¿ya? No juzgar, ¿ya? Tenemos que nosotros también ser líderes en nuestras acciones. Quizás ustedes tendrán esta confusión hoy, solamente los líderes son los quienes nos dan órdenes. Sí, nosotros igual tenemos que ser líderes, ¿ya? Camila, Alejandro, Carolina, ¿cierto? Y todos los que estamos en esta sala, en esta aula, ¿cierto? Somos líderes, ¿ya? En diferentes acciones, ¿ya? Quizá, por ejemplo, usted sea un líder hoy en día para su familia porque usted está estudiando. Sea un líder, ¿cierto? Para sus hermanos, para su hermana, en fin, ¿ya? Porque en cada acción uno ejerce un liderazgo diferente. Y este es el liderazgo que ustedes están aquí hoy en día, ¿ya? De la motivación, ¿cierto? Del coaching, ¿ya? Del aprender. Quizá después van a enseñar, ¿ya? Bueno, la inteligencia emocional, ¿qué hacer? Cuando hablamos de esta inteligencia emocional, tres miradas. Primero, el plano individual, grupal, empresarial. Cuando hablamos del plano individual, ¿cierto? Es posible identificar, evaluar y aumentar los elementos de la inteligencia emocional. Qué importante, ¿ah? Qué importante es cuando hablamos del plano individual, ¿ya? ¿Cómo yo voy a actuar? ¿Cómo yo como persona individual voy a actuar, cierto, mis emociones? ¿Cómo yo voy a controlar mis emociones? ¿Cómo voy a identificar y evaluar, cierto, aumentar los elementos de la inteligencia emocional? ¿Ya? En el plano grupal, se tiene que afinar la dinámica interpersonal que toma más inteligente a los grupos, ¿ya? ¿Cómo yo voy a actuar con los demás? ¿Cuál va a ser mi participación desde una comunicación, desde una inteligencia, desde mis valores, mi respeto, ¿cierto?, dentro de un grupo? Y en el plano empresarial, sin duda, ¿cierto?, los procesos jerárquicos, la jerarquía dentro de una empresa, ¿ya? La jerarquía, qué importante es la jerarquía, porque muy diferente es las funciones con las responsabilidades, ¿ya? Y ahí es cuando hay que tener una jerarquía clara. Porque yo estoy contratado para una función, pero mi responsabilidad es con la empresa. Supongamos que Camila es la gerente de una empresa, ¿cierto? Camila tiene muy claro, ¿cierto?, su función, pero es la responsable de la empresa. Por ejemplo, yo soy un líder de un departamento, esa es mi función, ¿cierto? Pero yo no me meto con los demás. Ahí se tiene, ¿cierto?, que actuar el gerente. Entonces son acciones diferentes. En todas las em, empresa debiese haber, ¿cierto? Un rol empresarial con un rol, con un fin jerárquico, ¿ya? Que esto obviamente controla las emociones, ¿ya? También dice en términos de concretos de contratación, capacitación y desarrollo, evaluaciones de desempeño, ascenso, etcétera, etcétera, etcétera. Características de una persona con alto nivel de inteligencia emocional. ¿Cuáles son? Primero,
saben qué emociones experimentan y por qué, ¿ya? Luego perciben vínculos entre los sentimientos y lo que piensan y hacen y dicen. Conocen sus puntos fuertes y débiles. Son flexivas, aprenden de la experiencia. Se muestran seguras de sí mismos, pueden expresar opiniones que despiertan rechazo y arriesgarse por lo que consideran correcto. Manejan bien los sentimientos, impulsos, emociones y perturbadoras. Piensan con claridad y no pierden la concentración cuando son sometidos a presión. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros tenemos estas características, ya estamos, ¿cierto?, hablando de un alto nivel de inteligencia emocional. Y esta inteligencia emocional lo podemos, ¿cierto?, llevar al quehacer, desde el rol individual, desde el rol grupal y también, ¿cierto?, hacer un aporte desde el rol empresarial, ¿ya? Pero tenemos que controlar nuestras emociones, ¿ya? Cuando yo le decía antes, quizás un buen líder y cómo yo me voy a enfrentar en la vida laboral, ¿ya? No es controlar mis emociones, sino que saber controlar mis emociones, ¿ya? Saber manejar la situación, ¿ya? Tengo un conflicto laboral, dos trabajadores, ¿qué voy a hacer yo? ¿Me pondré a llorar? ¿O voy a buscar soluciones? ¿O yo me voy a enfrentar a esas emociones? ¿Ya? Muchos líderes dicen, bueno, te escucho a ti primero, después te escucho a ti. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde queda la inteligencia emocional? ¿Dónde quedan las emociones de esa persona, de esos trabajadores? ¿Cómo queda uno? Entonces, lo correcto, ¿cierto? Es hacer las cosas bien, hacer las cosas en procesos, hacer las cosas en tiempo y forma, ¿ya? Que esta bola de nieve dentro de la administración no explote, ¿ya? El conflicto se resuelve, ¿ya? Y para eso yo debo manejar la situación, ¿ya? Con un enfoque de un nivel de inteligencia emocional, considerando todas estas perspectivas. Por ejemplo, saben qué emociones experimentan y por qué, ¿ya? Dudas, consultas. ¿Bien? Vamos bien, muy rápido, muy enredado todo. Cuéntenme. Vamos bien y hasta el momento súper clarito. Bien, súper. Mire, vamos a hacer un pequeño taller, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño taller de, eh, a ver, considerando los, quedamos hasta vamos a quedar hasta vamos a quedar hasta la 21. Considerando, estimadas y estimados alumnos, los estilos de liderazgo que son 6, ¿ya? Acá, por favor, que necesito que pongan atención. Ustedes van a crear una situación, ¿ya? Donde puedan identificar estos 6 estilos de liderazgo. Por ejemplo, líder democrático y afiliativo o participativo. X persona, líder de tal empresa, realiza una reunión con los diferentes funcionarios o trabajadores o talentos de esta empresa, cuyo objetivo fue o es, ¿me entiende? Una reunión, no sé, por ejemplo, el problema es que, em, ¿cómo vamos por ejemplo, no sé, algo cotidiano, a ver, dentro de la empresa que siempre lleva conflicto? ¿Cómo, por ejemplo, vamos a comprar el café de la próxima semana? Porque siempre le toca al mismo comprar el café. Ahora queremos hacer algo más participativo, ¿ya? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con ustedes con este taller? Que ustedes puedan identificar a través de una frase, de un texto, ¿cierto? El tipo de liderazgo que ustedes creen y consideren que es el que actúa dentro de esa acción. ¿Me entienden? Poco. Ya, otra vez.
Vamos a hacer un texto, o van a hacer Profesor, un texto. disculpe, tengo una consulta, pero Camila, hay que elegir disculpe, hay que elegir uno de los tipos o en la situación crear todos los tipos. Eso no entendí. una situación mínima, un párrafo mínimo, donde usted puede identificar los 6 estilos de liderazgo. ¿Ya? Los 6, no sé, una historia pequeña y usted, ¿cierto?, narra esa historia y dice, aquí el estilo democrático, aquí el ejemplar. ¿Por qué? El ejemplar, porque, por ejemplo, le tuvo, era un ejemplo para el trabajador porque todos los días le enseñaba, por ejemplo, no sé, a archivar documentos. ¿Ya? Visionario, siempre andaba pensando en cómo poder generar nuevos proyectos para esta empresa. ¿Ya? El afiliativo, oye, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás hoy día? ¿Cómo te fue en tu examen? Supe que ibas a examen. Oye, supe que te fuiste de vacaciones. ¿Cómo te fue con tus vacaciones? Va más allá, ¿cierto? Ya de un ámbito laboral, va más a lo personal. El coaching, ¿ya? El coach. Enseño, ¿ya? No es lo mismo que ejemplar, ¿ya? El ejemplar da directrices, ¿cierto? Le dice, mira, ¿sabes qué? Estos son lentes, ¿ya? El otro quizás le enseñan cómo se hacen los lentes, ¿ya? Construyan eso y lo revisamos en breve. ¿Le parece? Ya. Bien. ¿Todos se entendieron? ¿Dudas, consultas? O sea, es hacer una historia donde se identifiquen los 6 tipos de Correcto. liderazgo. Sí, correcto, Richard, pero una historia pequeña, no quiero grandes, o quizás una simple frase, ya. Líder afiliativo, esta situación. Líder democrático, esta situación. ¿Me entiendes? Ah, se puede dividir entre las 6. Sí, por supuesto, por supuesto. Ah, Lo que, estupendo. lo que yo quiero saber es que usted puede identificar los estilos de liderazgo. Ya. ¿Ya? Bueno, 5 para las 9 revisamos y cerramos la clase. Manos a la obra.
Ya, bien. Revisamos para cerrar la clase, ¿les parece? ¿Quién ya terminó? Todavía no, profesor. Voy a pasar a la tercera recién. ¿Les parece algo? Lo dejo como tarea y en la próxima clase lo revisamos empezando la clase. ¿Les parece? Ya siendo las 9 de la noche, yo voy a subir igual esta clase lo antes posible para que ustedes la puedan ver, ¿ya? Y el próximo miércoles, ¿cierto? Nosotros ahí revisamos, qué sé yo, la prueba. Perdón, no la prueba, el taller, ¿ya? Y en la tarde, al cierre de esta, tenemos la prueba, ¿ya? Déjenme su nombre en el chat para dejarlos presentes, ¿ya? Y bueno, el miércoles tenemos la cuarta clase, ¿cierto? A Richard y también a Daniela Piña. Las y los invito a revisar la otra clase que ya están grabadas, ¿cierto? Para que también puedan ver los contenidos, ¿ya? Y después vamos a hacer nuestra última clase el día miércoles. ¿Les parece? Sí, Profe, una fantástico. consulta. Carolina, cuénteme. La tarea puede ser porque yo le escribí poquitas cosas para más o menos identificar a cada uno. Solamente con eso, ¿cierto? Sí, lo que yo quiero que ustedes logren identificar en cada una de las acciones estos 6 estilos de liderazgo, ¿ya? Dentro de una Ujú, vida cotidiana y dentro del mundo laboral, ¿ya? ya. Profe, Eso, una última pregunta, perdón. cuénteme. ¿Se puede tomar a una persona o sea, que una sola persona tenga varios tipos, digamos, la segunda y el tercero, esa misma persona puede ser de las dos emociones que se presentan ahí? Por ejemplo, una trata las emociones y la otra la motivación. Ningún problema, insisto, yo solamente quiero ver en qué ejemplo del mundo laboral, qué sé yo, usted puede identificar estos estilos de liderazgo, ¿ya? Yo opino que en la vida real los líderes tienen entre dos y tres de estos rasgos, no solamente uno. Bien, sí, por supuesto. O sea, un líder tiene que tener de todos los estilos de liderazgo, ¿ya? ¿Y se sube Bien. al aula virtual o...? No, 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 no. Lo revisamos acá, empezando la clase en sus cuadernos, ¿cierto? Lo revisamos, yo le voy, quizás no a todos, pero a algunos yo le voy a preguntar para que nos pueda. Todos tienen que hacerlo, obviamente, porque yo acá pregunto al azar, ¿ya? Entonces hay, ¿cierto? Para ir buscando, revisando y quizás también mejorando, ¿ya? Ya, pues. Nos vemos entonces el próximo miércoles, este miércoles, ¿ya? Para que obviamente ahí podamos tener la última clase y también tener la primera prueba de este módulo. Que estén muy bien y bienvenidos nuevamente Richard y Daniela. Espero obviamente que puedan revisar las clases anteriores, ¿ya? Y déjenme su nombre en el chat para poder pasar la asistencia, ¿ya? Que estén muy bien. Gracias. Chao. El Hasta profesor, luego, muchas gracias, gracias. Chao, Chaito. Chao, profe. gracias. Chao. Chao, chao. Chao, Gracias. chao. 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 Vamos a dejar de grabar.